La lluvia golpeaba el suelo con furia aquella noche, como si el cielo mismo llorara por lo que estaba a punto de pasar. Socorro corría descalza por las calles oscuras del pueblo, su vestido rasgado, su rostro marcado por lágrimas que se mezclaban con la sangre que brotaba de su labio partido. Pero el dolor físico no era nada comparado con lo que ardía dentro de su pecho. Acababa de perderlo todo, absolutamente todo. ¿Quieres saber cómo una mujer buena, trabajadora, fiel, termina expulsada de su propia casa en medio de la noche? ¿Quieres saber qué encontró bajo las tablas de ese establo abandonado que cambiaría su vida para siempre? Entonces, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que está a punto de revelarse te va a partir el alma, y después te la va a reconstruir. Suscríbete ahora mismo, porque esta historia no es como las demás. Es real, es profunda, y necesitas escucharla completa. Déjame llevarte unas horas atrás, cuando todo comenzó a derrumbarse. Socorro tenía 27 años, pero sus manos parecían de alguien mucho mayor. Manos ásperas, marcadas por años de coser hasta la madrugada, de lavar ropa ajena, de sostener un hogar que nunca debió sostener sola. Era costurera, de esas que hacían maravillas con tela y aguja, capaz de transformar trapos viejos en vestidos hermosos. Pero su verdadero trabajo, el que nadie le pagaba, era mantener viva una casa que su marido había abandonado hace años sin siquiera irse. Clemente. Ese era el nombre del hombre con quien se había casado tantos años atrás, cuando ella apenas tenía 18 y él 22. Había sido diferente al principio, o al menos ella quería creer eso. Pero la verdad es que Clemente nunca fue un hombre de palabra. Nunca mantuvo un trabajo más de 3 meses. Siempre tenía excusas. Que el patrón era injusto, que el trabajo era muy pesado, que no le pagaban lo suficiente. La realidad era simple y dolorosa. Clemente era un hombre perezoso, irresponsable, que prefería pasar las tardes en la cantina del pueblo antes que traer un peso a casa. Y Socorro, pobre Socorro, cargaba con todo. Cosía vestidos para las señoras del pueblo, remendaba pantalones, bordaba manteles para bodas y bautizos. Trabajaba desde que el sol apenas asomaba hasta que la última vela se consumía en la noche. Sus dedos sangraban a veces, pero ella no paraba, porque alguien tenía que pagar la renta de esa casita humilde en las afueras. Alguien tenía que comprar el maíz, los frijoles, el chile. Alguien tenía que mantener encendido el fuego del hogar. Pero había algo que hacía todo más pesado, algo que Clemente jamás le perdonó. Socorro no podía tener hijos. Habían pasado 9 años de matrimonio sin que su vientre creciera ni una sola vez. Al principio, Clemente no decía nada, pero Socorro veía cómo la miraba cuando pasaban junto a mujeres embarazadas en el mercado. Veía el desprecio creciendo en sus ojos cada mes que pasaba sin noticias. Hasta que un día, después de visitar a la partera del pueblo que confirmó lo que ambos temían, Clemente explotó. «Eres una mujer incompleta», le gritó aquella tarde terrible. «¿De qué me sirves si ni siquiera puedes darme un hijo?» Desde ese día, Clemente empezó a beber más. Llegaba tarde, oliendo a alcohol barato y a perfume que no era el de Socorro. Ella lo sabía en lo profundo de su alma, pero tenía miedo de confirmarlo. Tenía miedo de enfrentar la verdad que ya vivía en su pecho como una espina clavada. Hasta que llegó aquella tarde maldita. Socorro había terminado un vestido para la boda de la hija del herrero y decidió llevárselo temprano. Salió de casa con la canasta bajo el brazo, caminando por las calles polvorientas del pueblo, saludando a los vecinos como siempre, pero algo la hizo detenerse. Una voz que conocía demasiado bien. La risa de Clemente, viniendo de una casa que Socorro reconoció de inmediato. Era la casa de Refugio, su amiga de la infancia, la niña con quien había compartido juegos, secretos, lágrimas y risas desde que tenían 6 años. La mujer que había estado en su boda, que la había abrazado cuando la partera confirmó su esterilidad, que había llorado con ella tantas veces. El vestido cayó al suelo.
Socorro caminó hacia esa puerta como en un sueño, o más bien, como en una pesadilla. Empujó la puerta, que estaba apenas entreabierta, y lo que vio le arrancó el alma del cuerpo. Clemente estaba ahí, con Refugio, abrazados, besándose, en la sala de aquella casa que Socorro había visitado cientos de veces, donde había tomado café, donde había reído, donde había confiado. El grito que salió de Socorro no parecía humano. ¿Qué están haciendo? Refugio saltó hacia atrás, con los ojos llenos de culpa, pero también de algo peor: desafío. Clemente ni siquiera se veía avergonzado. Se veía molesto, molesto porque lo habían descubierto. Socorro, comenzó Refugio, pero no pudo terminar. Socorro se lanzó sobre ella con una furia que ni ella misma sabía que poseía. Las dos mujeres cayeron al suelo, gritando, jalándose el cabello, arañándose. Socorro lloraba y gritaba al mismo tiempo. Años de dolor, de traición, de humillación saliendo de ella como un volcán. Eras mi amiga, mi única amiga. Él nunca te amó, gritó Refugio de vuelta con crueldad. Nunca. Está conmigo porque tú no eres suficiente mujer para él. Esas palabras fueron peores que cualquier golpe. Clemente finalmente la separó, jalando a Socorro del brazo con violencia, pero no para defenderla, para echarla. «¡Vete!», le gritó a su propia esposa. «¡Vete de aquí! ¡Ya no te quiero en mi casa!». «¿Tu casa?». Socorro lo miró con incredulidad. «Yo pago esa casa. Yo pago todo». «No me importa. Vete. No quiero volver a verte». Socorro miró a Refugio, que ahora estaba de pie junto a Clemente, tomada de su brazo. Las dos personas que más había amado en su vida, unidos contra ella. «Está bien», susurró Socorro, con una calma terrible. «Me iré». Caminó hacia su casa por última vez. Clemente la siguió, gritándole cosas horribles por todo el camino. Los vecinos salían a ver el escándalo, algunos con lástima, otros con morbo. Cuando Socorro intentó entrar a recoger aunque sea algo de ropa, Clemente la empujó con fuerza. Ella cayó en el lodo de la calle. «No quiero nada tuyo en mi casa», gritó él, y cerró la puerta con un golpe que resonó en todo el vecindario. Socorro se quedó ahí, en el lodo, bajo la mirada de todo el pueblo. Humillada, traicionada, rota, se levantó lentamente. No miró a nadie, simplemente comenzó a caminar. Salió del pueblo mientras el cielo se oscurecía y las primeras gotas de lluvia empezaban a caer. Caminó sin rumbo, sin dirección, sin esperanza. No tenía a dónde ir. No tenía familia. Sus padres habían muerto años atrás. No tenía dinero. Todo lo que ganaba iba directo a la casa. No tenía amigos, porque Refugio había sido su única amiga verdadera, o eso creía. La lluvia se volvió torrencial. Socorro seguía caminando, alejándose cada vez más del pueblo, adentrándose en los caminos oscuros que llevaban a las tierras de cultivo abandonadas. Ya no sentía nada, ni el frío, ni la lluvia, ni el dolor de sus pies descalzos contra las piedras del camino. Solo quería desaparecer. Cuando ya no podía dar un paso más, cuando sus piernas temblaban de agotamiento y hipotermia, Socorro vio una estructura oscura a un lado del camino. Un establo viejo, abandonado, con el techo medio caído, pero aún ofreciendo algo de refugio. Era mejor que nada. Se arrastró hacia adentro, cayendo sobre la paja húmeda y podrida. Olía a años de abandono, a madera vieja, a olvido, pero al menos la lluvia no la golpeaba directamente aquí. Socorro se acurrucó en el suelo de madera, temblando, llorando en silencio. «Dios», susurró en la oscuridad. «¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto?». No hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo roto del establo. Cerró los ojos, deseando que al abrirlos todo hubiera sido una pesadilla. Deseando despertar en su cama, junto a un Clemente que la amara, junto a una amiga que fuera leal, en una vida que tuviera sentido. Pero sabía que eso no iba a pasar. Lo había perdido todo en una sola noche. Todo. Socorro despertó con el primer rayo de sol que se filtraba por las grietas del establo. Por un momento, solo por un breve y bendito momento,
no recordaba nada. Pero entonces el dolor en su cuerpo le recordó la caída en el lodo. El frío en sus huesos le recordó la caminata bajo la lluvia. Y el vacío en su pecho le recordó todo lo demás. Clemente, refugio, la traición, la expulsión. Se incorporó lentamente, cada músculo protestando. Tenía el vestido sucio, rasgado, manchado de lodo seco. Su cabello era un desastre de nudos y hojas. Tenía rasguños en los brazos de la pelea con refugio, y su labio hinchado pulsaba con dolor. Miró a su alrededor con más claridad ahora que había luz. El establo era más grande de lo que había pensado en la oscuridad. Las paredes de madera estaban podridas en algunas partes, con agujeros por donde entraba el viento. El techo tenía varios huecos, y Socorro podía ver el cielo azul de la mañana. No había animales, ni herramientas, ni señales de que alguien hubiera usado este lugar en años. Era un cascarón vacío, como ella. Socorro se arrastró hasta una esquina donde había un poco de paja más seca y se sentó ahí, abrazando sus rodillas. ¿Y ahora qué? ¿Qué haría? ¿Volver al pueblo y suplicar trabajo? ¿Mendigar? ¿Buscar otro lugar donde vivir con las manos vacías? Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, silenciosas, cansadas. No puedo más, susurró. Simplemente no puedo más. Las horas pasaron lentamente. Socorro no se movió. No tenía fuerzas, no tenía voluntad. Miraba fijamente el suelo de madera del establo, perdida en pensamientos oscuros que la arrastraban cada vez más profundo. Fue entonces cuando notó algo extraño. Una de las tablas del suelo, justo frente a ella, tenía una marca diferente. Estaba más oscura que las demás y parecía suelta. Socorro frunció el ceño. Quizás era solo su imaginación, producto del hambre y el agotamiento, pero algo la impulsó a moverse. Gateó hacia esa tabla y pasó los dedos por el borde. Estaba definitivamente suelta. Con un poco de esfuerzo, logró levantarla. Y debajo había otra tabla, y otra, como si alguien hubiera creado una especie de trampilla disfrazada. El corazón de Socorro comenzó a latir más rápido. ¿Qué era esto? Con manos temblorosas, comenzó a levantar más tablas, y entonces lo vio. Los primeros escalones de una escalera de madera, descendiendo hacia la oscuridad. Socorro se quedó paralizada. ¿Una escalera? ¿Aquí? ¿En un establo abandonado en medio de la nada? Esto no tiene sentido, murmuró. Debería tener miedo. Debería salir corriendo. Pero una parte de ella, la parte que ya no tenía nada que perder, sintió curiosidad. Y algo más, una extraña sensación de que esto era importante, de que esto estaba aquí por alguna razón. Dios, susurró, si esto es una señal tuya, por favor protégeme. Socorro comenzó a descender. Los escalones eran estrechos y estaban cubiertos de polvo, pero eran sólidos. Bajó lentamente, usando las paredes de tierra compacta para mantener el equilibrio. La oscuridad la envolvía cada vez más. Contó los escalones. 10, 15, 20. ¿Qué tan profundo era esto? Finalmente, después de 32 escalones, sus pies tocaron suelo firme. Estaba en completa oscuridad ahora. Socorro extendió las manos hacia adelante, buscando paredes, buscando algo que le dijera dónde estaba. Sus dedos tocaron madera. Una puerta. Con el corazón en la garganta, Socorro empujó. La puerta se abrió con un crujido suave, y lo que vio la dejó sin aliento. Luz. Había luz. No era luz del sol, sino el resplandor suave de varias velas que ardían en candelabros de metal. Y esas velas iluminaban algo completamente imposible. Una habitación. No, más que eso. Una casa completa bajo tierra. Socorro entró lentamente, sin poder creer lo que veían sus ojos. Estaba parada en lo que parecía ser una sala pequeña pero cómoda. Había una mesa de madera con 2 sillas, un sofá viejo pero limpio con cojines bordados, estantes en las paredes con libros, platos, tazas. En una esquina
Una cocina improvisada con una estufa de leña y una chimenea que subía hacia la superficie a través de un conducto oculto. Y al fondo, 2 puertas más. Socorro se acercó a la primera con piernas temblorosas. La abrió y encontró una recámara pequeña. Había una cama con sábanas limpias, una manta doblada cuidadosamente, una mesa de noche con una vela, un baúl de madera al pie de la cama. La segunda puerta revelaba una despensa. Socorro casi llora al ver lo que había adentro. Frascos de conservas, bolsas de harina y frijoles, latas selladas, garrafas de agua, comida. Había comida suficiente para semanas, tal vez meses. ¿Qué es este lugar?, Socorro susurró, girando en círculos, tratando de entender. Todo estaba limpio, cuidado, como si alguien viviera aquí. Pero las velas apenas consumidas, el polvo en algunos rincones, las sábanas que olían ligeramente a encierro, le decían que nadie había estado aquí en días, tal vez semanas. Era como si alguien hubiera construido un refugio secreto bajo tierra y luego lo hubiera abandonado. O tal vez simplemente no estaban en casa en ese momento. Socorro sabía que debería irse. Esto era propiedad de alguien. No tenía derecho a estar aquí. Pero entonces miró sus manos sucias, sintió el hambre retorciéndose en su estómago, recordó que no tenía absolutamente ningún lugar a donde ir y tomó una decisión. Solo por esta noche, se dijo a sí misma. Solo hasta que recupere mis fuerzas y pueda pensar con claridad. Socorro subió de nuevo a la superficie, juntó las tablas del suelo para ocultar la entrada y bajó de nuevo. Cerró la puerta al pie de la escalera y por primera vez en 24 horas se sintió segura. Se lavó las manos y la cara en una palangana que encontró con agua limpia. Abrió uno de los frascos de conservas y comió lentamente, cada bocado sabiendo a gloria. Bebió agua fresca, que no sabía de dónde venía, pero que era pura y fría. Después, se acostó en esa cama desconocida, entre sábanas que olían a lavanda, y por primera vez en años, Socorro durmió profundamente. Pasó el primer día, luego el segundo, el tercero. Socorro se decía cada mañana que ese día se iría, que encontraría una solución, que no podía quedarse en un lugar que no era suyo. Pero cada día encontraba una razón para quedarse un poco más. Había hilo y agujas en uno de los cajones. Socorro comenzó a remendar su vestido, a limpiar sus heridas que lentamente sanaban. Cocinaba con los ingredientes de la despensa, siempre con cuidado de usar solo lo necesario, prometiéndose que algún día le pagaría al dueño de este lugar. El dueño. Socorro pensaba mucho en esa persona. ¿Quién construiría una casa secreta bajo tierra? ¿Y por qué? ¿Era alguien que huía de algo? ¿Alguien que necesitaba esconderse? En las noches leía los libros del estante a la luz de las velas. Había libros de poesía, novelas antiguas y, curiosamente, una Biblia muy usada, con páginas marcadas y notas escritas en los márgenes. Quien fuera el dueño de este lugar era una persona educada, una persona de fe, una persona que valoraba la belleza y la paz. Socorro comenzó a rezar de nuevo, algo que había dejado de hacer en los últimos años de su matrimonio miserable. Se arrodillaba junto a la cama cada noche y agradecía a Dios por este refugio imposible, por esta bendición que había encontrado en su momento más oscuro. Gracias, Señor, susurraba, por cuidar de mí cuando nadie más lo hizo, por poner este lugar en mi camino, por no abandonarme. Los días se convirtieron en una semana. Socorro se sentía más fuerte, más sana. Las heridas de su cuerpo sanaban, aunque las de su corazón seguían abiertas. Pero aquí, en este silencio subterráneo, lejos del mundo que la había traicionado, comenzaba a encontrar algo parecido a la paz. Hasta la mañana del 8º día, Socorro estaba cosiendo un pequeño agujero en su vestido cuando escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Pasos, arriba, en el establo. Alguien había llegado. Socorro dejó caer la aguja, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría.
Los pasos se movían por el establo, lentos, calculados, como si esa persona estuviera buscando algo. Y entonces escuchó el sonido de las tablas siendo movidas. El dueño había regresado. Socorro se levantó rápidamente, mirando alrededor con pánico. ¿Dónde podía esconderse? ¿Cómo explicaría su presencia aquí? ¿Y si esta persona la entregaba a las autoridades? ¿Y si era peligroso? Los pasos comenzaron a descender por la escalera. Socorro retrocedió hasta la pared más alejada, con las manos temblando, preparándose para lo que fuera que estaba a punto de pasar. La puerta al final de la escalera se abrió lentamente. Y entonces lo vio. El hombre que apareció en el umbral era alto, de hombros anchos, con barba espesa que le cubría la mitad del rostro. Vestía ropa sencilla de campesino, pantalones de mezclilla remendados, camisa de algodón blanca manchada de tierra, sombrero viejo en la mano. Pero había algo en él que no encajaba con esa apariencia humilde. Su postura era demasiado erguida. Sus manos, aunque callosas, eran finas. Y sus ojos tenían la mirada de alguien educado, alguien acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. Esos ojos se encontraron con los de Socorro y se abrieron enormemente. Durante un momento que pareció eterno, ninguno de los dos se movió ni habló. Solo se miraban, igualmente sorprendidos, igualmente asustados. Fue el hombre quien rompió el silencio. ¿Quién eres? Su voz era profunda pero no agresiva. Había más sorpresa que enojo en ella. Socorro tragó saliva, tratando de encontrar palabras. Yo lo siento mucho. No debería estar aquí. Yo no sabía. Encontré este lugar por accidente y... ¿Cómo entraste? El hombre dio un paso adelante, y Socorro instintivamente retrocedió hasta presionar su espalda contra la pared. El establo de arriba. Había una tabla suelta. Yo solo buscaba refugio de la lluvia y... Encontré la escalera. Por favor, no me hagas daño. Ya me voy. El hombre la estudió cuidadosamente, su mirada recorriendo el vestido remendado de Socorro, sus manos ásperas de costurera, su cara todavía marcada por los moretones que empezaban a desvanecerse. «Estás herida», dijo finalmente, y había algo en su voz que Socorro no esperaba. Preocupación. «Estoy bien. Solo me iré. ¿Y cuánto tiempo has estado aquí?» Socorro bajó la mirada. 8 días. Esperaba que él explotara, que la insultara, que la echara, pero lo que hizo la sorprendió completamente. Se quitó el sombrero, pasó una mano por su cabello oscuro y soltó una risa corta, sin humor. 8 días. 8 días, y nadie te encontró. Nadie siquiera sospechó. Movió la cabeza, casi con admiración. Eres la primera persona que descubre este lugar en 2 años. Socorro lo miró con confusión. ¿2 años? El hombre caminó hacia la mesa y dejó caer una bolsa que traía en el hombro. De ella sacó pan fresco, queso envuelto en tela y un pequeño frasco de miel. Se sentó en una de las sillas y miró a Socorro, que seguía pegada a la pared como un animal asustado. «Siéntate», le dijo, señalando la otra silla. «Si llevas 8 días aquí, entonces ya comiste mi comida, dormiste en mi cama y usaste mis cosas. Lo menos que puedes hacer es sentarte y explicarme cómo una mujer termina viviendo en mi escondite secreto». Socorro dudó, pero algo en la manera calmada de este hombre la hizo moverse. Se sentó lentamente en la silla opuesta, con las manos en el regazo, esperando. El hombre partió el pan en 2 y le ofreció la mitad más grande. Socorro negó con la cabeza. «No tengo hambre». «Mentira. Tienes hambre. Come». Era una orden, pero dicha con tanta suavidad que Socorro tomó el pan. No se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que el primer bocado tocó su lengua. Comieron en silencio durante varios minutos. Socorro comía despacio, tratando de mantener algo de dignidad. El hombre la observaba con curiosidad, sin hostilidad, como si fuera un rompecabezas interesante que intentaba resolver. «Me llamo Enrique», dijo finalmente. «Y antes de que preguntes, sí, es el nombre de alguien con dinero. Alguien que solía tener dinero al menos». Socorro levantó la vista
sorprendida de que compartiera esa información tan fácilmente. «Socorro», respondió ella en voz baja. «Mi nombre es Socorro». Enrique asintió, como si ese nombre le dijera algo sobre ella. «Entonces, Socorro, cuéntame, ¿qué hace una mujer como tú viviendo en una casa subterránea en medio de la nada? ¿Huyes de la ley? ¿Mataste a alguien?» Por alguna razón, esa pregunta hizo que Socorro casi sonriera. Casi. «No, nada tan dramático. Solo, mi esposo me echó de casa y no tenía a dónde ir». La expresión de Enrique se endureció. «¿Tu esposo te echó? ¿Por qué?» Socorro sintió que las lágrimas amenazaban con regresar, pero las contuvo. Ya había llorado suficiente. «Me engañaba, con mi mejor amiga. Los encontré juntos. Hubo una pelea, y él decidió que ella era mejor opción que yo». El silencio que siguió fue pesado. Enrique miraba su pan con una expresión difícil de descifrar. «Los hombres pueden ser las criaturas más crueles del mundo», dijo finalmente, con una amargura que hablaba de experiencia propia. «Y las mujeres tampoco se quedan atrás. La crueldad no tiene género, Socorro. Solo tiene víctimas». Había algo en esas palabras, en la manera en que las dijo, que hizo que Socorro lo mirara realmente por primera vez. Debajo de la barba y la ropa humilde, este hombre tenía heridas propias, profundas, antiguas. «¿Y tú?», se atrevió a preguntar. «¿Por qué un hombre construye una casa secreta bajo tierra?» Enrique la miró a los ojos durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto contarle. Finalmente, suspiró. «Porque estoy muerto». Socorro parpadeó. «¿Qué?» «Oficialmente, según todos en este país, Enrique Mendoza de la Vega murió hace 2 años en un accidente de caballo. Hay una tumba con mi nombre en el cementerio de la ciudad. Hubo funeral, luto, todo el teatro completo». Socorro lo miraba con la boca abierta. Pero estás aquí». «Sí, estoy aquí, porque mi muerte fue lo único que me salvó de ser asesinado de verdad». Y entonces, lentamente, Enrique comenzó a contar su historia. Era el hijo menor de una familia rica, dueños de tierras, negocios, propiedades en varias ciudades. Su padre había muerto 5 años atrás, dejando la fortuna familiar dividida entre Enrique y sus 3 hermanos mayores. Pero sus hermanos no estaban contentos con su parte. Querían todo. Comenzaron sutilmente. Malos negocios en los que involucraban a Enrique, deudas falsas a su nombre, rumores sobre su incompetencia. Pero cuando eso no funcionó lo suficientemente rápido, fueron más directos. Una noche, Enrique escuchó por accidente a sus hermanos planeando su muerte. Iban a hacer que pareciera un accidente, un caballo asustado, una caída fatal, tan simple, y nadie sospecharía de los hermanos en luto que heredarían su parte de la fortuna. «Tenía 2 opciones», dijo Enrique con voz cansada: «ir a las autoridades, que probablemente estaban compradas por mis hermanos, o desaparecer. Elegí la segunda». Fingió su propia muerte exactamente como sus hermanos lo habían planeado. Preparó todo cuidadosamente: el caballo, el accidente, el cuerpo que nunca fue encontrado supuestamente arrastrado por el río. Sus hermanos se sintieron tan inteligentes, tan victoriosos. Mientras ellos celebraban y dividían su herencia, Enrique se escondió. Primero en la ciudad, luego en pueblos pequeños, finalmente aquí, en este refugio que había construido años antes como una precaución que nunca pensó que necesitaría realmente. «He vivido como un fantasma durante 2 años», continuó Enrique. «Salgo solo cuando es necesario, siempre disfrazado, siempre cuidadoso. Este lugar», miró alrededor, «es mi único hogar real, mi única seguridad». Socorro escuchaba con asombro creciente. Su historia era terrible, sí, pero de alguna manera entendía perfectamente lo que era ser traicionado por las personas que se supone debían amarte. «¿Por qué no peleas?», preguntó ella. «Si tienes pruebas». «¿Pruebas?». Enrique rió sin humor. «Escuché una conversación. Eso no es suficiente para acusar a 3 hombres poderosos de intento de asesinato, especialmente cuando la supuesta víctima está muerta. Si reaparezco, si me muestro vivo, lo primero que harán es terminar el trabajo.
Y esta vez no fallarán. Pero entonces, ¿vas a vivir así para siempre? ¿Escondido? ¿Solo? Enrique no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de agua de una taza de barro y miró las velas que iluminaban su prisión subterránea. No tengo otra opción. Ellos tienen poder, dinero, conexiones. Yo solo tengo este agujero en la tierra y mi vida. Y prefiero vivir escondido que morir orgulloso. Socorro entendió eso más de lo que hubiera querido. Ella también había elegido sobrevivir sobre la dignidad cuando aceptó quedarse en esta casa secreta en lugar de morir de hambre en las calles. Entonces, dijo Enrique, cambiando de tema, ahora que ambos conocemos los secretos del otro, ¿qué hacemos? Socorro sintió pánico. Yo me voy. Por supuesto que me voy. Este es tu hogar. Yo no debería. ¿Y a dónde irás? La pregunta era directa, sin crueldad, pero dolorosamente honesta. ¿De vuelta con el esposo que te echó? ¿A las calles del pueblo que te vio ser humillada? Socorro no tenía respuesta para eso. Enrique se inclinó hacia adelante, estudiando su cara con esos ojos inteligentes que parecían ver demasiado. Eres costurera, ¿verdad? Puedo ver las marcas en tus dedos, y este vestido, señaló la ropa de Socorro, está remendado con una habilidad que pocas personas tienen. Lo hiciste tú misma en estos días. Socorro asintió lentamente. Entonces propongo algo. Quédate. Socorro lo miró con incredulidad. ¿Qué? Quédate. Claramente necesitas un lugar donde vivir. Y yo... Bueno, 2 años de soledad te vuelven un poco loco. Tener compañía, alguien con quien hablar, compartir este espacio, no sería tan malo. Además, agregó con una pequeña sonrisa, eres la primera persona en 2 años que logró encontrar este lugar. Eso habla de tu suerte, o del destino, o de algo, pero no te conozco. Tú no me conoces. ¿Cómo puedes confiar en mí? ¿Cómo puedes tú confiar en mí?, respondió Enrique. Pero aquí está la verdad, Socorro. Ambos estamos rotos. Ambos fuimos traicionados por las personas que debían protegernos. Ambos no tenemos a nadie más en este mundo. Tal vez Dios nos puso en el mismo camino por una razón. Socorro sintió lágrimas en sus ojos. Por primera vez en años, alguien la veía. Realmente la veía. No como una esposa fallida, no como una mujer estéril, no como una carga, solo como un ser humano que había sufrido y sobrevivido. No sé qué decir, susurró. Di que sí, di que te quedarás, al menos por ahora, hasta que ambos figuremos qué hacer con nuestras vidas destruidas. Socorro lo miró a los ojos y vio algo que no había visto en años. Bondad genuina. Este hombre extraño, este muerto viviente, le ofrecía algo que nadie más le había ofrecido. Una oportunidad, un hogar, una segunda oportunidad. Está bien, dijo finalmente. Me quedaré. Enrique sonrió, y fue como si el sol entrara en esa habitación subterránea. Bien, entonces bienvenida oficialmente a mi tumba, Socorro. Espero que juntos podamos convertirla en algo que se parezca más a un hogar. Y en ese momento, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, algo comenzó a cambiar. Algo pequeño, frágil, pero real. 2 almas rotas habían encontrado refugio juntas. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para que la sanación comience. Los primeros días fueron extraños, incómodos, como 2 animales heridos compartiendo la misma madriguera sin saber si confiar el uno en el otro. Enrique salía temprano cada mañana, siempre disfrazado, siempre cauteloso, para conseguir provisiones o simplemente para no volverse loco encerrado bajo tierra. Socorro se quedaba adentro, cocinando, limpiando, remendando la ropa de ambos con el hilo y las agujas que Enrique le había traído del pueblo. No hablaban mucho al principio, solo lo necesario. ¿Necesitas algo del mercado? La comida está lista. Gracias. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a fluir más fácilmente. Una noche, mientras cenaban frijoles con tortillas que Socorro había hecho desde cero, Enrique le preguntó sobre su vida antes del desastre. Socorro le habló de su infancia, de cómo había aprendido a coser de su madre, de los vestidos hermosos que hacía para las bodas del pueblo. Habló de sus sueños de niña,
de cómo había imaginado una vida llena de hijos, de risas, de amor. Pero los sueños son frágiles, dijo Socorro mirando su plato. Se rompen con tanta facilidad. No todos los sueños, respondió Enrique suavemente. Algunos solo están dormidos, esperando el momento correcto para despertar. Socorro levantó la vista y encontró sus ojos fijos en ella con una intensidad que hizo que su corazón saltara. Apartó la mirada rápidamente, sintiéndose confundida por la calidez que esa mirada le provocó. Los días se convirtieron en semanas, y en esas semanas, algo hermoso y aterrador comenzó a crecer entre ellos. Enrique le enseñaba a leer los libros más complicados de su colección. Socorro le enseñaba canciones que su madre solía cantar. Él le contaba historias de sus viajes cuando era joven y libre. Ella le contaba sobre las tradiciones del pueblo, las festividades que él se había perdido en sus 2 años de aislamiento. Reían juntos, y ese fue el primer milagro. Después de todo el dolor, ambos habían olvidado que todavía podían reír. Una tarde, mientras Socorro cosía y Enrique leía en voz alta, ella se pinchó el dedo con la aguja. Una gota de sangre brilló en su piel. Antes de que pudiera hacer nada, Enrique ya estaba a su lado, tomando su mano con ternura, limpiando la sangre con un pañuelo limpio. «Tienes que tener más cuidado», murmuró, con su cabeza inclinada sobre la mano de ella. Socorro no podía respirar, no porque le doliera el pinchazo, sino porque las manos de Enrique sostenían las suyas con tanta delicadeza, como si fueran algo precioso. Nadie la había tocado así en años, con cuidado, con ternura. «Enrique», susurró. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron. Durante un momento que pareció suspendido en el tiempo, ninguno se movió, y entonces Enrique soltó su mano rápidamente, como si se hubiera quemado. «Perdón», dijo, levantándose bruscamente. «Yo no debería...» «No». Socorro se puso de pie también, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. «No te disculpes». Pero el momento había pasado, y ambos lo sabían. Enrique salió apresurado hacia la superficie, dejando a Socorro sola con un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar, porque la verdad era innegable ahora. Se estaba enamorando de él, y eso era imposible, completamente imposible. Socorro todavía estaba casada ante Dios, aunque Clemente la hubiera abandonado. Y Enrique era un hombre bueno, un hombre de fe, como ella había descubierto en las largas conversaciones nocturnas. Él nunca haría nada que ofendiera a Dios. Pero el corazón no entiende de imposibles. Esa noche, Socorro rezó durante horas, arrodillada junto a su cama, llorando en silencio. «Señor, ¿qué hago? ¿Por qué pusiste a este hombre en mi camino si no puedo amarlo? ¿Por qué me das esperanza solo para quitármela de nuevo?» No hubo respuesta, solo el silencio de la casa subterránea y el latido de su propio corazón roto. Los días siguientes fueron tensos. Ambos evitaban quedarse solos demasiado tiempo. Ambos evitaban las miradas que duraban más de un segundo. Ambos fingían que ese momento junto a la aguja nunca había sucedido. Hasta que una noche, Enrique habló. Estaban sentados a la mesa después de la cena. El silencio pesado entre ellos. Enrique jugaba con su taza de café, sin tomar, con la mandíbula tensa. «Necesitamos hablar», dijo finalmente. Socorro sintió que el estómago se le apretaba. «¿Sobre qué?» «Sobre esto, sobre nosotros, sobre lo que está pasando aquí. No está pasando nada. Socorro, por favor». Enrique la miró directamente y había dolor en sus ojos. «No me insultes fingiendo. Yo siento lo que tú sientes, y ambos sabemos que está mal». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Socorro. Lo sé que está mal. Yo todavía estoy casada, y tú... y yo estoy muerto», terminó Enrique con una risa amarga. «Ni siquiera existo oficialmente. No puedo darte nada. No puedo casarme contigo. No puedo darte una vida normal. No puedo ni siquiera caminar por la calle contigo sin arriesgar mi vida. Entonces, ¿qué hacemos?» Enrique se pasó las manos por el cabello,
frustrado. No lo sé. Solo sé que cuando estoy contigo, por primera vez en 2 años, me siento vivo. Me siento como un hombre real, no como un fantasma escondido. Y eso es egoísta de mi parte, porque no puedo darte lo que mereces. Socorro se limpió las lágrimas y lo miró con una honestidad dolorosa. ¿Y qué es lo que merezco, Enrique? Un marido que me traicionó, amigos que me dieron la espalda, una vida sola en las calles. Tal vez lo que merezco es exactamente esto. Un amor imposible con un hombre imposible en un lugar imposible. No digas eso. Tú mereces el mundo. No quiero el mundo. Solo quiero. Socorro se detuvo, con el corazón en la garganta. Pero ya había llegado demasiado lejos para detenerse. Solo te quiero a ti. El silencio que siguió fue absoluto. Enrique la miraba con ojos llenos de anhelo y dolor mezclados. Se puso de pie lentamente y caminó hacia ella. Socorro se levantó también, temblando, sin saber qué iba a pasar. Enrique levantó su mano y tocó su mejilla con tanta ternura que Socorro pensó que se derretiría. «Esto está mal», susurró él. «Lo sé, tú eres una mujer casada. Lo sé, y yo no tengo nada que ofrecerte excepto esta tumba y una vida de escondernos. Lo sé. Entonces, ¿por qué se siente tan correcto?» Socorro cubrió la mano de él con la suya, sosteniéndola contra su mejilla. «No lo sé, pero sí sé esto. Dios no nos puso en el mismo camino por accidente. No creo en coincidencias, creo en milagros, y tú eres mi milagro, Enrique». Por un momento, pareció que Enrique la besaría. Socorro podía ver la guerra en sus ojos, el deseo luchando contra el deber. Pero al final, el hombre de fe ganó. Enrique dio un paso atrás, dejando caer su mano. «No puedo», dijo con voz rota. «No así. No mientras sigas casada ante Dios. No importa que tu esposo te haya abandonado. A los ojos del Señor, todavía eres su esposa». Socorro quería gritar. Quería llorar. Quería decirle que las reglas de Dios no podían ser tan crueles. Pero sabía que Enrique tenía razón, y lo amaba más por eso, por ser un hombre que ponía a Dios primero, incluso cuando dolía. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó con voz pequeña. Enrique pensó durante un largo momento. Luego, una idea pareció iluminar su rostro. «Vayamos a la iglesia», Socorro parpadeó. «¿Qué? A la iglesia, mañana. Hay una iglesia en un pueblo a 2 días de camino, donde nadie me conoce. Iremos, completamente disfrazados, y hablaremos con el padre. Le contaremos tu situación. Tal vez, él tenga una respuesta que nosotros no podemos ver». Era arriesgado. Era loco. Pero también era lo más esperanzador que Socorro había escuchado en semanas. ¿Y si te reconocen? No lo harán. He perfeccionado mi disfraz durante 2 años. Confía en mí. Socorro miró esos ojos honestos, esa cara que había llegado a conocer mejor que la suya propia. «Confío en ti». Enrique sonrió, y fue como si el sol saliera en medio de la noche. «Entonces mañana partimos, y le pediremos a Dios que nos muestre el camino. Porque yo ya no sé cuál es, Socorro. Solo sé que no quiero perderte». «No me perderás», prometió ella. «Pase lo que pase, no me perderás». Esa noche, ambos durmieron con algo parecido a la esperanza en sus corazones. No sabían qué les depararía el mañana. No sabían si Dios aprobaría su amor imposible. No sabían si alguna vez podrían estar juntos realmente. Pero sabían esto: no estaban solos. Y a veces, cuando todo lo demás falla, eso es suficiente. El viaje a la iglesia tomó 2 días completos, tal como Enrique había predicho. Viajaron con cuidado, él con barba falsa aún más espesa, sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro, ropa de campesino desgastada que lo hacía verse 20 años mayor. Socorro llevaba un rebozo cubriéndole el cabello y la mitad de la cara, como las viudas del campo. A cualquiera que los viera, parecían un matrimonio humilde viajando a visitar familia. Nadie los miró 2 veces. Llegaron al pueblo de Santa Ana del Valle al atardecer del segundo día. Era un lugar pequeño, rodeado de montañas, tan alejado del mundo
que parecía existir en su propio tiempo. La iglesia estaba en el centro, una construcción antigua de piedra, con campanas que repicaban llamando a la misa de la tarde. ¿Lista?, preguntó Enrique, con la voz ligeramente distorsionada por la barba postiza. Socorro asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Habían ensayado su historia. Eran primos lejanos, buscando consejo espiritual. Nada que despertara sospechas. Entraron a la iglesia justo cuando terminaba la misa. Los pocos feligreses que quedaban salían lentamente, persignándose al pasar frente al altar. El padre, un hombre mayor de cabello completamente blanco y ojos amables, estaba guardando los objetos sagrados cuando Enrique se acercó. «Perdone, padre, ¿podríamos hablar con usted? Es urgente». El padre Tomás, como se presentó, los miró con la sabiduría de alguien que había escuchado 1000 confesiones y 1000 problemas. Asintió y los guió a un pequeño cuarto al lado del altar, con solo 3 sillas y un crucifijo en la pared. «Siéntense, hijos. ¿Qué los trae por aquí?» Socorro miró a Enrique, quien le dio un pequeño apretón en la mano para darle valor. Ella tomó aire profundo y comenzó a hablar. Le contó todo al padre, sobre Clemente y su traición, sobre el refugio y la doble puñalada en la espalda, sobre ser expulsada de su hogar sin nada. Y luego, con la voz temblando, le contó sobre Enrique, usando un nombre falso, claro, sobre cómo se habían encontrado, sobre cómo habían desarrollado sentimientos el uno por el otro. «Pero yo sigo casada, padre», terminó Socorro con lágrimas en los ojos, «y sé que está mal sentir lo que siento, pero no sé qué hacer. Mi esposo me abandonó, me echó como si fuera basura. ¿Tengo que seguir atada a él para siempre?» El padre Tomás escuchó todo en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Cuando Socorro terminó, cerró los ojos y rezó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, habló. «Hija, el matrimonio es sagrado ante Dios. Eso es verdad. Pero también es verdad que Dios es un Dios de misericordia, no solo de reglas. Tu esposo rompió sus votos cuando te fue infiel. Te abandonó cuando más lo necesitabas. A los ojos de Dios, Él ya disolvió el matrimonio con sus acciones». Socorro sintió que apenas podía respirar. Entonces lo que puedo hacer», continuó el padre Tomás, «es escribir una carta a tu párroco original, explicando la situación. Con el testimonio de tu abandono, tu matrimonio puede ser anulado. No será rápido, tal vez tome meses, pero es posible. Mientras tanto», miró a Enrique con ojos penetrantes, «ustedes dos deben vivir en pureza. Si su amor es real y de Dios, puede esperar hasta que todo sea correcto ante Él». Enrique habló por primera vez, con voz firme. «Padre, le doy mi palabra ante Dios, que no he tocado a esta mujer de manera inapropiada, y no lo haré hasta que sea correcto. Pero necesito saber, ¿hay esperanza para nosotros?» El padre Tomás sonrió suavemente. «Hijo, si Dios los puso en el mismo camino en medio de tanto dolor, si les dio consuelo el uno en el otro, ¿quién soy yo para decir que no hay esperanza? Dios escribe derecho en renglones torcidos. Confíen en Él». Socorro comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio, de esperanza. Enrique le apretó la mano con fuerza, y ella pudo sentir que él también estaba emocionado. «Hay algo más, padre», dijo Socorro con la voz temblando. «Algo que ni siquiera le he dicho a mi amigo aquí». Enrique la miró con sorpresa. El padre Tomás esperó pacientemente. «Yo no puedo tener hijos». Las palabras salieron como un susurro roto. Las parteras lo confirmaron hace años. «Mi vientre es estéril. Mi esposo me odiaba por eso, me culpaba. Decía que yo era menos que una mujer por eso. Y ahora yo... No pudo continuar. Enrique estaba pálido a su lado, claramente sin saber esto antes. Pero no soltó su mano. De hecho, la apretó más fuerte. El padre Tomás se inclinó hacia adelante, con ojos llenos de compasión. «Hija, ¿sabes cuántas veces en la Biblia Dios le dio hijos a mujeres que no podían tenerlos?
Sara, Raquel, Ana, Isabel. Dios se especializa en lo imposible. Pero las parteras dijeron, las parteras no son Dios. Y te voy a decir algo más. A veces Dios permite que pasemos por el desierto, que enfrentemos la esterilidad, la pérdida, el dolor, para prepararnos para el milagro que tiene planeado. Tal vez tu vientre estaba cerrado porque el hijo que Dios quiere darte no era para ese hombre que te traicionó. Tal vez estaba esperando el momento correcto, el padre correcto. Socorro sollozaba ahora, incapaz de contenerse. Enrique la rodeó con su brazo, sosteniéndola mientras lloraba. ¿De verdad cree eso, padre?, preguntó ella entre lágrimas. Creo que nada es imposible para Dios, pero también creo que a veces necesitamos pedirle con fe, creer sin dudar y dejar que Él haga su voluntad. El padre Tomás se puso de pie y les indicó que lo siguieran. Los llevó de vuelta a la iglesia, ahora completamente vacía, excepto por ellos tres y la presencia de Dios. Las velas parpadeaban en el altar, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Arrodíllense ante el altar, les dijo suavemente. Socorro y Enrique obedecieron, arrodillándose en los escalones de piedra fría. El padre Tomás se colocó detrás de ellos, con sus manos sobre sus cabezas. Vamos a hacer algo que tal vez no sea ortodoxo, pero que creo que Dios quiere que hagamos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que les muestre su camino, que les dé una señal de que su amor es bendecido por Él. Y si es su voluntad, que abra el vientre que ha estado cerrado y traiga vida nueva donde solo había muerte. Socorro temblaba. Enrique tenía lágrimas corriendo por su rostro, algo que Socorro nunca había visto antes. El padre Tomás comenzó a rezar en voz alta, con una voz que resonaba en la iglesia vacía, llenando cada rincón con palabras de fe y poder. Señor Dios Todopoderoso, que haces milagros desde el principio de los tiempos, que le diste a Abraham un hijo en su vejez, que le diste a Ana el hijo que tanto anhelaba, que haces crecer flores en el desierto y traes luz a la oscuridad. Aquí están dos de tus hijos, rotos, perdidos, pero llenos de fe. Te pedimos, Señor, que les muestres tu camino. Socorro comenzó a rezar también, con palabras que salían desde lo más profundo de su alma. Señor, no soy digna de pedirte nada. He fallado tantas veces. Pero si hay aunque sea una pequeña posibilidad, si hay aunque sea un poquito de esperanza, te pido, te ruego, te suplico, dame un hijo, no para mí, sino para tu gloria, para mostrar que tú eres el Dios de lo imposible, para mostrar que incluso las mujeres rotas pueden ser restauradas. Enrique agregó su propia oración, con voz quebrada por la emoción. Señor, no soy un hombre perfecto. He mentido sobre mi muerte. He vivido en las sombras. Pero amo a esta mujer con todo mi corazón. Y si tú lo permites, si tú lo bendices, quiero ser el padre del hijo que ella tanto anhela. Quiero darle la familia que siempre soñó. Pero solo si es tu voluntad, Señor. Solo si tú lo apruebas. Los tres rezaron juntos, Padre Tomás, Socorro y Enrique, con una intensidad que hizo que el aire en la iglesia pareciera vibrar con poder divino. Socorro no sabía cuánto tiempo pasaron ahí, arrodillados en esos escalones fríos, derramando su corazón ante Dios. Pero en algún momento sintió algo, una calidez que comenzó en su pecho y se extendió por todo su cuerpo, una paz que no tenía explicación lógica y una certeza profunda y absoluta de que Dios los había escuchado. Cuando finalmente se pusieron de pie, las rodillas adoloridas, las caras mojadas por las lágrimas, los tres sabían que algo había cambiado. Algo había sido liberado en el reino espiritual. El padre Tomás los abrazó a ambos. Vayan en paz, hijos. Dios tiene un plan para ustedes. Solo tengan fe y esperen su tiempo. Esa noche, Socorro y Enrique regresaron a su refugio subterráneo transformados. Algo había sucedido en esa iglesia. Ambos lo sentían, aunque no podían explicarlo con palabras. Las semanas que siguieron fueron diferentes. Había una nueva esperanza en el aire,
una nueva luz en sus interacciones. Seguían siendo cuidadosos, respetando los límites que Dios había puesto, pero había una intimidad emocional entre ellos que era casi tangible. Enrique le hablaba del futuro por primera vez, de cómo, cuando todo se resolviera, comprarían una casa pequeña en algún lugar donde nadie los conociera, de cómo tendrían un jardín donde Socorro podría plantar flores, de cómo tal vez, solo tal vez, habría niños corriendo por ese jardín. Socorro sonreía cuando él hablaba así, permitiéndose soñar de nuevo. Y entonces, 6 semanas después de aquella oración poderosa en la iglesia, Socorro se despertó sintiéndose extraña. Había náuseas, mareos y algo más, la ausencia de algo que debería haber llegado hacía una semana. Al principio, no se atrevió a esperarlo. Las parteras habían sido tan claras. Era imposible, pero pasó otra semana y otra. Los síntomas se intensificaron, los senos le dolían, sentía un cansancio que no era normal, y su cuerpo, que conocía tan bien después de años de desilusión mensual, le estaba diciendo algo que su mente no se atrevía a creer. Una mañana, mientras Enrique estaba arriba consiguiendo provisiones, Socorro se arrodilló en el suelo de su habitación subterránea y se puso las manos en el vientre. Cerró los ojos y rezó: «Señor, ¿es posible? ¿De verdad hiciste el milagro?». No hubo respuesta audible, pero en su corazón, Socorro lo supo. Lo supo con una certeza que iba más allá de la lógica o la evidencia. Estaba embarazada. Dios había abierto su vientre. Lo imposible había sucedido. Cuando Enrique regresó esa tarde, Socorro lo estaba esperando en la puerta de abajo, con lágrimas corriendo por su rostro y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Enrique», dijo con voz temblorosa, «necesito decirte algo que va a cambiar todo». Él dejó caer las provisiones, con el corazón en la garganta. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Socorro tomó su mano y la puso sobre su vientre todavía plano. «Estoy más que bien. Estoy embarazada, Enrique. Vamos a tener un bebé». El silencio que siguió fue absoluto. Enrique la miraba con ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de su cara. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Y entonces, lentamente, cayó de rodillas frente a ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura, presionando su cara contra su vientre, sollozando como un niño. «Gracias, Dios», lloraba. «Gracias, gracias, gracias». Socorro lloraba también, acariciando su cabello, sosteniéndolo mientras él se desmoronaba en adoración y gratitud. El milagro había sucedido. Dios había respondido, y sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El embarazo de Socorro fue como vivir en un sueño. Cada día que su vientre crecía era otra confirmación de que el milagro era real. Enrique estaba transformado, más protector que nunca, asegurándose de que Socorro comiera bien, descansara suficiente y no hiciera nada que pudiera poner en riesgo al bebé. «Es un hijo de la oración», decía él con reverencia. «Un hijo que Dios nos dio cuando todo parecía perdido. No voy a permitir que nada malo le pase». Pero con la alegría del embarazo también vino la realidad de su situación. Socorro estaba embarazada del hijo de un hombre que oficialmente estaba muerto. Ella todavía estaba técnicamente casada con otro hombre, y ambos vivían escondidos bajo tierra como criminales. «Esto no puede seguir así», dijo Enrique una noche, mientras Socorro descansaba con su cabeza en su regazo. Su vientre ahora era notable, redondo y hermoso, de 4 meses. «Nuestro hijo no puede nacer en este agujero. No puede crecer escondiéndose del mundo». «Lo sé», susurró Socorro. «Pero, ¿qué podemos hacer?». Enrique había estado pensando en eso durante semanas, y finalmente había llegado a una decisión que lo aterraba tanto como lo liberaba. «Voy a resucitar». Socorro se incorporó rápidamente, mirándolo con ojos llenos de miedo. «¿Qué? No. Tus hermanos te matarán». «No si lo hago correctamente». Enrique tenía esa mirada decidida que Socorro había aprendido a reconocer. «Durante estos 2 años no he estado completamente inactivo. He recolectado evidencia, documentos que muestran las irregularidades en el manejo de la herencia.
testigos que vieron a mis hermanos tramando, cartas que intercambiaron planeando mi muerte, que nunca destruyeron porque pensaban que ya estaba muerto. He guardado todo en un lugar seguro. Pero incluso con evidencia, hay un abogado en la ciudad capital. Se llamaba Esteban Ruiz. Era amigo de mi padre, un hombre de honor. Si todavía está vivo, si todavía ejerce, él me ayudará. Con la evidencia que tengo y su credibilidad, puedo exponer a mis hermanos. Puedo recuperar mi vida, nuestra vida. Socorro quería creerlo, pero el miedo era tan fuerte. ¿Y si algo sale mal? Enrique tomó su cara entre sus manos y la miró directo a los ojos. Entonces al menos habré intentado darte a ti y a nuestro hijo la vida que merecen. Ya no puedo vivir como un cobarde, Socorro. No cuando tengo tanto por qué pelear. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. Enrique viajó disfrazado a la ciudad capital. Una jornada de 3 días. Socorro se quedó en el refugio, rezando sin parar, con una mano siempre sobre su vientre donde el bebé ahora se movía suavemente. Por favor, Dios, rezaba. Trajiste a este bebé al mundo. No permitas que crezca sin padre. Protege a Enrique. Guíalo. Trae justicia. Enrique encontró al abogado Ruiz, ahora un hombre mayor pero todavía afilado mentalmente. Cuando Enrique se rebeló y le mostró la evidencia que había recolectado, el viejo abogado casi llora. Te creíamos muerto, hijo. Tu padre estaría devastado si supiera lo que tus hermanos intentaron hacerte. Entonces, ayúdame a traerles justicia. El plan fue meticuloso. Primero, presentaron la evidencia ante un juez de confianza en la ciudad, alguien que estaba fuera de la influencia de los hermanos de Enrique. El juez, impactado por las pruebas, emitió órdenes de arresto inmediatas. Cuando la policía llegó a la mansión familiar para arrestar a los 3 hermanos de Enrique, el caos fue absoluto. Ellos gritaban su inocencia, culpaban a otros, trataban de comprar su salida. Pero la evidencia era demasiado sólida. Los documentos, las cartas, los testimonios de sirvientes que finalmente se atrevieron a hablar ahora que el verdadero heredero había regresado. Todo salió a la luz. El escándalo fue enorme. Los periódicos de la capital publicaron la historia. Heredero regresa de entre los muertos. Hermanos intentaron asesinarlo por la fortuna familiar. Era el tipo de drama que fascinaba a la sociedad. Los hermanos fueron a juicio. Y en medio de todo esto, Enrique también recibió otra noticia del abogado Ruiz. Clemente estaba muerto. Había muerto 3 meses atrás en una pelea de borrachos en una cantina. Un altercado sobre una partida de cartas terminó con cuchillos. Clemente recibió una puñalada en el estómago y murió días después de infección. Estaba enterrado en la fosa común del pueblo, sin ceremonia, sin luto. Cuando Enrique le llevó la noticia a Socorro, ella no sintió alegría, no sintió alivio, solo sintió nada. Ese hombre que había sido su esposo por años ya no significaba nada para ella. Era como si hubiera muerto para ella mucho antes de su muerte real. «Estás libre», le dijo Enrique suavemente. «Libre ante Dios y ante la ley». Socorro tocó su vientre, sintiendo al bebé moverse. Ya era libre. El día que encontré este lugar, el día que te encontré a ti. Pero ahora podemos hacer las cosas correctas. Se casaron 3 semanas después, en una ceremonia simple pero hermosa en la iglesia de Santa Ana del Valle, donde el padre Tomás había rezado por ellos meses atrás. Socorro usaba un vestido blanco sencillo que ella misma había cosido, que acomodaba su vientre de 6 meses. Enrique estaba sin disfraz por primera vez en 2 años, su verdadero rostro visible, su barba recortada, sus ojos brillando con felicidad. El padre Tomás lloraba mientras los casaba. Ustedes son el ejemplo viviente de que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo. Que Él toma nuestras historias rotas y las convierte en algo hermoso. Cuando Enrique besó a Socorro como su esposa legítima, todos en la pequeña iglesia aplaudieron. Eran pocos: el abogado Ruiz, algunos vecinos del pueblo que habían conocido a la pareja durante sus visitas, y por supuesto, el padre Tomás. Pero para Socorro era perfecto.
No necesitaba una gran celebración. Solo necesitaba a este hombre, este milagro andante, a su lado. Se mudaron a una casa pequeña pero hermosa en las afueras de la ciudad capital. Enrique recuperó una porción de su fortuna, lo suficiente para vivir cómodamente sin ser extravagantes. Sus hermanos, en prisión esperando sentencia, gritaban injusticias. Pero la ley era clara y la evidencia era innegable. Socorro convirtió una habitación de la casa en su taller de costura. Enrique comenzó a trabajar con el abogado Ruiz, aprendiendo el oficio legal, queriendo ayudar a otras personas que habían sido víctimas de injusticia como él. Y 3 meses después, en una noche lluviosa similar a aquella noche terrible, cuando Socorro había perdido todo, ella dio a luz. El parto fue difícil, largo, doloroso. Enrique sostenía su mano durante todo el proceso, rezando, llorando, animándola. Ya casi, mi amor, ya casi puedes conocer a nuestro milagro. Y cuando el bebé finalmente llegó, con un llanto fuerte y sano que llenó la habitación, Socorro supo que había valido la pena. Todo el dolor, toda la traición, toda la pérdida, todo había llevado a este momento. La partera puso al bebé en sus brazos, una niña perfecta con los ojos de Enrique y la nariz de Socorro. «Es hermosa», sollozaba Socorro. «Mira, Enrique, mírala». Enrique tocaba la manito diminuta de su hija con reverencia, como si fuera la cosa más preciosa del universo. Porque lo era. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó él. Socorro no tuvo que pensarlo. «Milagros, se llamará Milagros, porque eso es lo que es, un milagro de Dios». Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Socorro. Despertarse junto a un hombre que la amaba, amamantar a su hija, esta niña que nunca se suponía que existiera. Coser en las tardes mientras Enrique jugaba con Milagros en el suelo, haciéndola reír con caras graciosas. Una tarde, Socorro estaba cosiendo en el pequeño jardín de su casa, mientras observaba a Enrique cargar a Milagros, ya de 6 meses, mostrándole las flores. El sol brillaba cálido, había el olor a pan horneándose en la cocina, y todo era paz. Y Socorro recordó esa noche terrible, la lluvia, la traición, el establo vacío, las tablas sueltas que revelaban la escalera hacia abajo, hacia la oscuridad que se convirtió en luz. «¿En qué piensas?», preguntó Enrique, acercándose con Milagros en sus brazos. Socorro sonrió, con lágrimas en los ojos, pero de felicidad esta vez. «Estoy pensando en cómo a veces Dios tiene que llevarnos al lugar más bajo, al lugar más oscuro, para mostrarnos el camino hacia arriba. Yo pensé que había perdido todo esa noche, pero en realidad tenía que perder todo para encontrar lo único que importaba. ¿Y qué es eso?». «Esto». Socorro miró a su esposo, a su hija, a su hogar, una familia que es realmente mía, un amor que no tiene condiciones, una vida que vale la pena vivir. Enrique se inclinó y la besó suavemente. Dios sabía lo que hacía, incluso cuando nosotros no entendíamos. Socorro tocó la carita de Milagros, que sonreía con esa sonrisa sin dientes que derretía corazones. Sí, él siempre supo. Esa noche, después de poner a Milagros a dormir, Socorro y Enrique se arrodillaron juntos junto a su cama, como hacían cada noche. «Gracias, Señor», rezaron juntos, «por tomar nuestras vidas rotas y convertirlas en algo hermoso, por darnos esta familia cuando no teníamos nada, por el establo vacío que no estaba realmente vacío, por las tablas sueltas que revelaron más que un escondite, revelaron nuestro futuro, por el amor que nació en la oscuridad y floreció en la luz». Ochipa, y si alguien hubiera estado escuchando, si alguien hubiera podido ver en ese momento, habría visto lo que realmente era. 2 almas que habían estado perdidas encontrándose en el lugar más improbable. Un hombre muerto aprendiendo a vivir de nuevo. Una mujer estéril dando vida. Un amor imposible que se volvió posible por la gracia de Dios. Porque a veces, las mejores historias comienzan en los lugares más oscuros. A veces, tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y a veces, solo a veces,
Dios esconde tesoros debajo de las tablas rotas de nuestras vidas destrozadas, esperando que tengamos el valor de levantar esa madera y descubrir el milagro que ha estado ahí todo el tiempo. Socorro encontró más que un refugio bajo ese establo. Encontró su destino, encontró su familia, encontró su milagro. ¿Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, qué tesoros crees que Dios ha escondido en los lugares más oscuros de tu propia vida? ¿Qué milagros están esperando debajo de las tablas rotas de tu dolor? Suscríbete a este canal ahora mismo si esta historia tocó tu corazón. Compártela con alguien que necesite recordar que Dios puede hacer lo imposible. Y déjame un comentario. ¿Has vivido un milagro en tu propia vida? ¿Has encontrado esperanza en medio de la oscuridad? Porque la historia de Socorro y Enrique no es solo su historia, es la historia de todos nosotros. Es la promesa de que no importa qué tan oscuro se ponga, no importa qué tan perdidos estemos, Dios siempre tiene un plan. Y ese plan siempre, siempre es más hermoso de lo que podríamos imaginar. Hasta la próxima historia, recuerda, los milagros existen. Solo tienes que tener el valor de levantar las tablas y descubrir lo que Dios ha preparado para ti.